Bueno, nosotros ya habíamos hablado ayer de generalidades de las bacterias, ¿cierto? La diferencia entre la pared de una bacteria gram positiva y una gram negativa. Y hoy vamos a, en este orden de ideas, siguiendo con eso, a hablar de genética bacteriana. ¿Okay? ¿Por qué es importante que nosotros hablemos de genética bacteriana? ¿Para qué o por qué? Porque las bacterias son capaces de cambiar la expresión de su genoma, es decir, ellas rápidamente pueden cambiar su fenotipo, porque ellas pueden incluir dentro de su genoma pares de bases que reciben de distintas formas. Entonces fácilmente cambian el fenotipo. ¿El fenotipo en referencia a qué? En referencia a algunas características que les dan resistencias tales como la formación de cápsula, la producción de resistencias a las terapias de antibióticos, porque la bacteria no cambia en su genoma lo que corresponde a su género y a su especie. Es decir, si la bacteria es una Escherichia coli, sigue siendo una Escherichia coli gram negativa, bacilo, con toda la capacidad que tiene de expresión. Lo que sí puede hacer es que produzca algunas enzimas que neutralizan antibióticos que su anterior, digamos, la cepa anterior de la que tiene origen no producía esas enzimas. Una de las formas de resistencia, o bueno, otras. Vamos a hablar entonces de cómo es que las bacterias adquieren ese tipo de resistencias. Para recordar, el material genético de las células procariotas es una doble cadena de ADN. ¿Recuerdan? En sentido, en antiparalelo, 3,5,5,3. Y de esta forma es como mantiene la especie, porque es capaz de producir material genético nuevo y obviamente con toda la capacidad de producir aminoácidos y todo lo que tenga. Tiene bases complementarias, puentes de hidrógeno en antiparalelo, cadena molde para la información, una cadena codificada para la expresión y como toda la información, como ya ustedes ya vieron genética, van a ver este semestre, ¿ya están viendo? Bueno, toda la información genética está en el ADN, pero como se necesita hacer nuevas proteínas y nuevos aminoácidos, pues entonces es donde participa el RNA, ¿cierto? Porque la estructura que le corresponde sintetizar aminoácidos son los ribosomas. Y los ribosomas tienen que recibir la información mediante un RNA. Lo primero que sucede es la transcripción, ¿cierto? Que es el paso de la información del ADN al RNA mensajero y luego hay una traducción en el ribosoma y una formación de aminoácidos para formar proteínas. Eso así a grandes rasgos parece muy fácil. ¿Listo? ¿Dónde están? En el cromosoma los genes, casi todas las bacterias, sí, aquí es terrible. Si quieren, tienen que moverse para allá, para otro lado. Para la próxima tienen que traer un abrigo. Casi todas las bacterias son haploides, con algunas excepciones, y las vamos a ver cuando hablemos de ese género de bacterias. Acuérdense que además de lo que tiene como información genética en el cromosoma, tiene los genes adicionales que son los plásmidos, y algunos tienen algunos genes adicionales que se llaman islas de patogenicidad. Entonces eso le da mayor potencial de patogenicidad a las bacterias. Es un material genético extra que no se involucra con el genoma, porque los plásmidos por lo general se involucran en el cromosoma y empieza a expresarse. Hacen replicación, tienen los genes específicos cumplen con funciones especiales y obviamente hay una forma también de pasar el material genético que es los transposones. El transposón no es material genético que pueda ir de un lado a otro, sino en la misma cadena. Lo que pasa es que altera el orden
que debe llevar, y por eso lo que se expresa es una mutación. En un punto específico empieza la replicación, que puede ser bidireccional, y la cadena es semiconservadora, una sirve de plantilla en el caso de las bacterias, y los fagos, que son material genético en propagación. ¿Eso no está borroso? ¿No? En propagación. Entonces hay un intercambio de fragmentos pequeños del donador al receptor. Hay perdón por la espalda, mecanismos de recombinación, y los mecanismos de transferencia de genes en las bacterias son la conjugación, la transducción y la transformación. ¿Sí? Esa es la forma como intercambia el material genético del donante al receptor. Hay otras que son mutaciones, porque hay una alteración en el orden o en parte, pérdida, sustitución, deleción, inserción o reordenamiento de las bases, generalmente infundidos por un mutágeno, que es el que hace que se altere el material genético por alguna de esas, digamos, formas de perder o cambiar el material genético. Aquí, para que ustedes más o menos entiendan qué es lo que sucede con los cambios en las bases. Se habla del tipo, una transición en el material genético, cuando una pirimidina reemplaza a otra o a una urina. Generalmente son análogos de bases. ¿Y quién hace eso? Las radiaciones ultravioletas, los agentes desaminantes y aquilantes espontánea. ¿Para qué nos sirve a nosotros saber todo eso? En la práctica, porque en la teoría suena bonito. ¿Para qué dura? Más que todo para poder hacer, digamos, eliminación de agentes en sitios que se necesita eliminar. En algunos mesones, algunos sitios que tienen que estar estériles, buscando la forma de disminuir la carga bacteriana, pues entonces se usan este tipo de agentes, ¿sí? Para poder, digamos, hacer eliminación. Como consecuencia del uso de esas radiaciones y demás, pues hay transición y transversiones, y se forma un codón con sentido erróneo. Cuando el codón con los aminoácidos no es el correcto, la proteína que se produce es no funcional. Entonces, cuando deja de haber una proteína que es necesaria para cualquier parte de la estructura de la bacteria, pues la bacteria va a perder esa capacidad de una progenie. Hay transversiones, cuando una pirimidina reemplaza una purina o viceversa, que a veces son espontáneas. Hay deleciones que se pueden ser macros o micros, generalmente por ácido nítrico, radiación, agentes aquilantes. El péptido es truncado, o sea, la proteína es no funcional. La microdeleción, por una eliminación de uno o dos péptidos, igual se produce un codón sin sentido. Fíjense que lo que se busca en la mayoría de esos eventos es que no haya síntesis de proteína. Y en el caso específico de los microorganismos, las bacterias, pues la bacteria pierde su viabilidad, es decir, no hay progenie. Ya no haber progenie, pues se puede decir que está libre de bacterias. Es difícil decir que está 100% libre de bacterias, pero pues hay, digamos, condiciones o sitios específicos donde se busca que haya la menor cantidad de carga bacteriana. Una sala de cirugía no puede tener bacterias. Y cuando se trabaja en laboratorios y demás para manipulación de bacterias, para buscar cualquier cosa, pues hay que saber si está libre o no. Hay macroinserciones y microinserciones por transposones, o la acridina, que también cumple con ese. El transposón lo que hace es saltarse el orden de la base, y entonces el codón no es funcional, no hay una proteína. ¿Cómo se puede hacer la expresión de la información genómica? Pues que está en el ADN y lleva hasta los ribosomas.
primero el RNA mensajero que lo lleva hasta el ribosoma, y allá se hace la traducción en el RNA ribosomal y empiezan a salir los codones con aminoácidos. Todo tiene un punto de inicio y un punto en el que termina, ¿sí? La producción empieza y termina, es lo mismo que la respuesta inmune. La respuesta inmune tiene un momento de inicio y tiene que terminar, porque si no tenemos un shock anafiláctico. Se traduce en el RNA ribosomal y tiene varias series de llamadas codón. Entonces vamos a empezar. Yo les dije que la recombinación era una forma en la cual hay intercambio de material genético en la bacteria, ¿cierto? Esto que ven ustedes azul, el puntero. Adiós. ¿Sí lo ven? Doble cadena circular, ese es el genoma de la bacteria, ¿sí? Y lo que está verde es el plásmido que tiene esa bacteria. ¿Qué es lo que hace ese plásmido en la bacteria? Incorporarse en el material genético. Entonces queda como un episoma y esto es replicable, o sea, es un replicón. Cuando la bacteria se divida, va a tener características que le transmitió el plásmido, ¿cierto? Se va a expresar. Incorporación del plásmido al cromosoma bacteriano. Esta es una recombinación. La recombinación puede ser de forma circular. La otra forma es la transformación. ¿Qué pasa aquí en este evento del intercambio de material genético? Hay fragmentos de DNA, si los alcanzan a ver, que están libres por lisis o porque salió de una bacteria, tiene que atravesar pared y membrana, como lo apreciamos aquí, y llegar hasta el material genético para reemplazar un número igual de pares de bases a los que él tiene, para poder transformar ese material genético. Obviamente, como los pares de base están determinados, o sea, eso no es un número infinito en cada bacteria, depende del género y la especie, el número de pares de bases. Entonces, obviamente, hay un fragmento que va a ser cedido para incorporar el nuevo genoma. ¿Qué es lo que pasa con el material genético? Que ya no es el mismo. Y esos pares de bases van, cuando la bacteria se lise o pierda la viabilidad, porque las bacterias también se lisan, y hacen autolisis y se destruyen también, entonces esas cadenas pueden quedar libres para ir a hacer transformación de otra cepa. ¿Qué le puede transmitir? A ver, hay bacterias que son cromosómicamente resistentes a algunos tipos de antibióticos, ¿sí? Hay bacterias entéricas que cromosómicamente son resistentes a determinados antibióticos. Hay estafilococos que son resistentes a algún tipo de penicilinas, como la meticilina. Cuando esas bacterias son capaces de ceder pares de bases, pues se van a involucrar en el genoma de otras y por eso es que se transmiten las resistencias. Y la otra forma es la transducción. Aquí, ¿quién participa que no había participado? ¿Qué elemento hay nuevo ahí? ¿Quién? El fago. Es un virus. Son un virus. ¿Sí? Esa estructura que parece como un bombillito, esto que está acá, es un fago. El fago, ¿qué es lo que hace? Tener material genético en su interior y lo va a llevar, es como el vehículo que lleva el material genético del donante a un receptor nuevo. ¿Qué es lo que hace? Inyectarlo, literal. Si observan, vamos para ustedes de izquierda a derecha. Lo inyecta en la célula receptora y aquí pueden suceder dos eventos. O hace un ciclo lisogénico, es decir, que lo involucra inmediatamente en el genoma del receptor y se va a expresar después, o hace un ciclo lítico. Cuando hace un ciclo lítico,
este es el ciclo lisogénico. ¿Sí ven cómo se involucra inmediatamente en el genoma de la bacteria, del receptor? Acá. ¿Sí? Aquí el destino final de la bacteria es igual que el que sufre de entrada el ciclo lítico, porque probablemente va a empezar a hacer ciclo lítico después, es decir, hacer copias de sí mismo hasta que produce lisis de la bacteria. O se involucra directamente en el genoma para la expresión posterior de las características que lleva en esos pares de bases. El otro es el ciclo lítico. ¿Cuál es la diferencia con el ciclo lisogénico? Que no se involucra inmediatamente en el material genético, sino que por el contrario empieza inmediatamente ¿a qué? A hacer copias de sí mismo con el material genético en el interior, lisa la célula donde se replicó, porque acuérdense que los virus no se multiplican, sino que se replican, hacen copias, porque no son microorganismos propiamente dicho. Entonces son material genético que es capaz de hacer copias de sí mismo, pues con el material, con el otro ácido nucleico que necesite, ¿sí? Porque el fin primordial de un virus es encontrar una célula que le permita la maquinaria para hacer copias de sí mismo, ¿sí? El virus, ese material genético que anda por ahí en fuga, si no encuentra dónde hacer copias de sí mismo, pues va a perder la capacidad de invadir y de hacer copias de sí mismo. Lo que hace un virus es conseguir una célula que le permita ingresar, llegar hasta el ácido nucleico que no tiene y sintetizar proteínas y otra vez todo lo que él tiene, ¿sí? La envoltura, el material genético, todo, o sea, un clon de sí mismo, utilizando a la célula hospedera. Entonces, en el ciclo lítico, lo que va a terminar es haciendo lisis de la célula. ¿Y para qué? Para ir a buscar otras células para poder ir a hacer lo mismo, para no perder, no dejar de existir. Y por último, la conjugación. ¿Quién participa acá en la conjugación que ya lo habíamos nombrado? El pili. El pili es ese como puentecito que une la célula receptora la receptora con el donante. El donante es el que tiene el plásmido, si lo ve, ellos producen feromonas, atraen a la que necesitan que venga y demás para recibir intercambio de material genético. Entonces, si ustedes ven ahí, hay un puente formado por el pili, una de las hebras del plásmido atraviesa el pili y va hasta la célula receptora y se forman las dos cadenas en el plásmido. ¿Aquí qué necesita hacer el plásmido? Unirse al cromosoma para empezar a expresarse, ¿sí? Entonces empezamos con la primera que vimos, ¿se acuerdan? Cuando el plásmido se une al genoma y hace un replicón que va a hacer copias, pues que va a expresarse cuando la bacteria se multiplica, porque las bacterias sí se multiplican, ¿ok? Y están los transposones. Los transposones no se pueden ceder, no pueden ir a otro lado. ¿Qué es lo que hace un transposón? Dar saltos. Hay un elemento que es transposable, transponible, es decir, salta en el orden que haya de las bases y la altera. Cuando se exprese, pues ahí hay una mutación o produce un aminoácido que no es funcional, una proteína que no se puede expresar. Saber eso a nosotros nos ha permitido pues manipular el genoma de la bacteria para cosas beneficiosas para la humanidad. Pues generalmente la utilizan en algunas, digamos, para manejar hidrocarburos y todo eso, y para ver cómo pues ayudan en las enfermedades de los seres humanos. Pero también a nosotros nos perjudica esa capacidad que tienen tan rápido de cambiar, ¿sí? Porque en 8 o 10 horas, y ya con una nueva información genética,
la progenie es distinta a la que le dio origen. Y entonces una cepa que era sensible a un antibiótico empieza a ser resistente. Los antibióticos están monitorizados por la Organización Mundial de la Salud para saber cuáles son las resistencias que se presentan en los países para poder pues, mandar los antibióticos que sirven. No se vale que a uno le den un antibiótico que no le va a resolver el proceso infeccioso. Las bacterias crecen en función del tiempo. Cuando uno habla de crecimiento bacteriano, no es que la bacteria se ponga gorda y grande, bonita, rosada, no. La bacteria crece cuando aumenta en número. ¿Se acuerda cómo se multiplican las bacterias? ¿Cuál es el mecanismo que usan? Fisión binaria, de manera exponencial. Algunas las hacen en 4 o 6 horas, que son bacterias de crecimiento rápido, pero hay otras bacterias que son de crecimiento lento, entonces necesitan 12, 15. Por ejemplo, los micobacterios son bacterias de crecimiento lento. Eso para el sistema inmune es un reto, porque pues se demora, la bacteria está ahí, pero el sistema inmune como que se demora en censar la bacteria, porque no crece tan rápido como por ejemplo una Escherichia coli, ¿sí? En 8 o 10 horas ya usted no tiene el mismo número de Escherichia coli que tuvo cuando tuvo el contacto que le generó a usted la infección urinaria. Y en ese orden de ideas, pues en un corto tiempo usted tiene una infección urinaria con bastantes unidades formadoras de colonia. Entonces, en función del tiempo, ¿sí? Siempre crece. Y es el equilibrio, cómo se mantienen las bacterias mientras haya las condiciones que necesita. Si la bacteria es aerobia y necesita 100% de oxígeno, esa condición se debe mantener siempre. ¿Sí? Cuando entra en detrimento la concentración de oxígeno, pues la bacteria va a perder la viabilidad y va a llegar a crecimiento cero. Cuando se acaban los sustratos que necesita para formar toda su estructura. Yo les dije que las bacterias eran una máquina bioquímica, porque las bacterias son autótrofas, ellas no son heterótrofas, ellas no necesitan que otro le dé ahí el alimento y demás, como si por ejemplo son los hongos. Los hongos son heterótrofos, que hacen degradar materia orgánica para poder, esta encuentra por ahí carbohidratos, el carbohidrato que más le gusta es la glucosa 6-fosfato y ahí hace todo el proceso de formar ATP y todo lo demás. Algunas. Hay bacterias que les toca invadir el interior de la célula para poder tomar el ATP que produce la célula. ¿Sí? No son la mayoría, pero hay. ¿Sí? Entonces, las bacterias pueden formar biomasa, es decir, una cantidad de bacterias en un sustrato. Y de hecho, cuando uno tiene bacterias en un medio líquido, lo primero que pierde el medio líquido es la transparencia. Y la bacteria empieza a volver turbio el elemento donde está, porque como es metabólicamente activa, pues empieza a degradar los sustratos y a producir elementos intermedios y demás, desecho y todo eso. Y eso va en detrimento también de ellas, porque si no hay renovación del sustrato, la bacteria va a perder la viabilidad. En microbiología se usa lo que se llaman curvas de proliferación de crecimiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y para qué sirve? ¿Sí? Porque pues, uno todo lo que aprende tiene un objetivo. Generalmente la bacteria se conserva en un medio. A ver, estudiar las bacterias nos ha permitido identificarlas, clasificarlas y mirar para qué antibiótico le sirve, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo cero? El tiempo cero es el momento en el que la bacteria entra en un sustrato y empieza a adaptarse. La bacteria se tiene que adaptar porque es un microorganismo. Se tiene que adaptar a la presión, se tiene que adaptar al pH, se tiene que adaptar a la temperatura, a los sustratos. Una vez que logra eso, pues empieza a usar esos sustratos y a crecer. Entonces viene lo que se conoce como una etapa exponencial de crecimiento. Entonces en una curva es siempre hacia arriba, ¿cierto? Porque está multiplicando. ¿Hasta qué momento? Eso no es eterno. Hasta cuando se le acaben los sustratos, hasta cuando se le acumule desechos o productos de la utilización de los sustratos, el peróxido,
bueno, todo, por la respiración, las que son aeróbicas van produciendo peróxido, y si no tienen catalasa como degradarlo, pues el peróxido es un elemento que las va a eliminar. Si el pH cambia y ella no tolera pHs ácidos y está fermentando, pues de la fermentación quedan ácidos, ¿cierto? Entonces también puede disminuir la viabilidad de la bacteria. Todo eso, entonces cuando no hay renovación del sustrato, la bacteria empieza una fase de latencia, que es plano, en una curva, y luego empieza hasta que ya el crecimiento se vuelve cero. Ahí hay dos oportunidades. Si yo estoy estudiando la Escherichia coli con su comportamiento y no quiero perderla, pues entonces ¿qué hago? La paso a otro medio de cultivo o trato de eliminar los sobrantes y ponerle medios nuevos, ¿sí? Para que vuelva a arrancar y mantenerla. Eso se grafica en función del tiempo. O sea que una célula está muerta cuando no genera un cambio, ningún crecimiento. Cuando yo hago desinfección de un área donde, por ejemplo, en los mesones de la cocina, con hipoclorito, el cloro que uno compra, o el hipoclorito, pues uno lo que hace es disminuir la carga de bacterias que haya en ese sitio, ¿cierto? Bien sea con agua, diluido con agua o lo que sea, para disminuir la carga bacteriana. Cuando el cloro, lo que usted haya usado, pierde su núcleo de acción, pues ¿qué pasa? Que las bacterias empiezan otra vez a crecer, porque ninguna es, dicen, o sea, uno no necesita en la casa, ni en la cocina, ni en los baños, que uno quisiera, pero eso no existe, que no hubiese bacterias, ni hongos, ni nada, ¿cierto? Eso lo usan en sitios donde necesitan de verdad una esterilidad absoluta, donde hacen ensayos y todas esas cosas. Pero nosotros en la casa, afortunadamente el sistema inmune nos hace tolerar alguna carga bacteriana. ¿Listo? La otra cosa que se usa en esas curvas es para lo que, no sé si habrán oído el término concentración mínima inhibitoria. ¿No? ¿Ustedes por qué creen que uno se toma un antibiótico cada 6 horas de tantos miligramos? ¿Por qué? ¿Sí? Pero resulta que hacen un ensayo entre una concentración de bacterias y una dosis de antibiótico, hasta encontrar cuál es la cantidad mínima de antibiótico que es capaz de eliminar a la bacteria, ¿sí? O sea, cuando ustedes pidan un antibiograma, ustedes les van a reportar la mínima cantidad de antibiótico que tiene que usar para eliminar la bacteria, ¿sí? Eso se llama una concentración mínima inhibitoria. Por ejemplo, ahí donde está moradito, hay bacterias, ¿cierto? Está turbio. Fíjense que ya cuando va aumentando la cantidad de antibiótico, ¿qué le pasa a las bacterias? Que disminuyen. O sea que la cantidad mínima de antibiótico que yo podría usar, estoy hablando de la línea de arriba, ¿sí? La primera, donde hay 3 tubos morados. La concentración mínima inhibitoria son 2 microgramos por mililitro. Ahí ponen la misma cantidad de bacterias con distintas concentraciones de antibiótico hasta que encuentran la concentración mínima inhibitoria. A ustedes les van a informar la concentración mínima inhibitoria, porque acuérdense que a la bacteria no se le puede dar nada porque se le da y aprende. Entonces hay que mantenerla ahí bien disminuidita y controlada. Si ustedes observan esta imagen de acá, donde hay unas cajas de Petri, ¿sí las ven? ¿Qué sucede cuando yo paso estos 2 microgramos a un medio distinto? Estos punticos negros, ¿qué quieren decir? Que hay crecimiento de bacterias. Porque aquí yo lo que observo es por turbidez, ¿sí? Y ahí ya no hay, pero la bacteria mantiene la viabilidad, porque estaba hablando de concentración mínima inhibitoria. Inhibir es temporal, ¿sí? En cambio, cuando yo pongo los 4 microgramos que pasa en la caja de Petri, que ahí ya no hay crecimiento, porque esa cantidad es bactericida. ¿Cuál es la diferencia entre un bacteriostático y un bactericida, señora? El bacteriostático va a hacer que no se reproduzca, por así decirlo, y el bactericida sí lo va a eliminar.
Exactamente. El bacteriostático disminuye esa capacidad de dividirse, pero no quiere decir que la haya eliminado, es temporal. Si cuando el influjo que le impidió dividirse se disminuye o se desaparece, la bacteria puede volver a crecer. Y hay sustancias antibióticas que son bactericidas y otras que son bacteriostáticas. Pero en 4 microgramos la bacteria no es capaz, pierde la viabilidad, o sea que esta es la concentración mínima bactericida y esta es la concentración mínima inhibitoria, ¿sí? O sea, se necesitan 2 microgramos de ese antibiótico para que disminuya la cantidad de bacterias. Ahora, si la quiere eliminar, pero cuando se trata de antibióticos, pues hay que determinar la cantidad que puede permear los órganos de la persona sin ir a producir ningún daño, ¿sí? Porque los antibióticos pues son sustancias que pueden tener efectos secundarios, aunque tienen otras características. Ahí está todo el metabolismo que puede hacer una bacteria. Miren, ellas pueden usar todos esos sustratos que ven ustedes ahí, azufre, nitrógeno, fuentes de carbono. ¿Para qué? Para producir energía, para producir metabolitos. Pueden usar para producir ácidos grasos, azúcares, aminoácidos. ¿Se acuerdan cómo estaba formada la pared y la pared y la membrana? Se necesitan lípidos, se necesitan carbohidratos, se necesitan los antígenos, son proteínas, son aminoácidos. Y acuérdense que el lipopolisacárido tiene lípidos, tiene carbohidratos, tiene todo y tiene que producirlo. Produce lípidos, lipopolisacáridos, glucógeno, mureína, proteína, todas las bases que necesita para el ADN y demás. Cuerpos de inclusión, envoltura, flagelo, pili, citosol, poliribosomas, nucleoides. Eso es lo que hace una bacteria. ¿Para qué? Para producir cada una de las estructuras que necesita. Ahí está. Para conocer algunos términos, entonces, ¿qué es un biocida? Es una sustancia que inactiva los microorganismos, que puede ser bacteriostático cuando el influjo es reversible y bactericida cuando el daño ya es definitivo. Por ejemplo, el antibiótico que es capaz de inhibir la transpeptidación en la pared, eso es un bactericida, ¿sí? La bacteria queda sin pared, no es capaz de volver atrás el efecto. La esterilización es el medio químico o físico que puede destruir la bacteria, pero que además es capaz de destruir esporos. Por ejemplo, la pasteurización es uno de los métodos más eficaces que hay para eliminar esporos. ¿Cómo funciona la pasteurización? ¿Cómo? ¿Solo con calor? Sí, pero tiene que hacer los 2 cambios de temperatura. Lo llevan a por debajo de 0 y arriba, sí, pero claro, no debe dañar las proteínas. Porque todo lo que uno come, generalmente lácteo, es pasteurizado. Y esa es una de las formas como se han evitado la transmisión de enfermedades a través del consumo de alimentos. Por ejemplo, por eso es que uno ahora no ve que vendan leche en carros por ahí en la calle, y la gente salía a que le dieran la leche y entonces en la casa, eso está prohibido en Colombia, porque eso evita zoonosis. Hay enfermedades que pasan de los animales a los seres humanos. Señor. Sí. Pero la pasteurización normal lenta es solamente con calor. Pero ¿Calor? ¿A distintos tiempos? Sí, a distintos tiempos. Para que no pierda el sabor de la comida. Para que sí, ¿no? Porque si no, entonces no sabría nada. Y las otras cosas, por ejemplo, las salchichas, los jamones, todo eso es pasteurizado para evitar las bacterias. Hay medios químicos o físicos, el calor, todo eso también sirve, la llama, todo ese tipo de... Y los desinfectantes son capaces de disminuir la carga
pero no es capaz de eliminarla del todo. No sé, bueno, depende de las partes por millón que uno usa, ¿sí? Y depende del riesgo. Si la superficie o el espacio tiene mucho riesgo biológico, pues hay que aumentar las partes del desinfectante. Cuando hablamos de séptico es cuando hay presencia de patógenos, antiséptico que destruye o inhibe microorganismos, asepsia es que no haya microorganismos, y toda la prevención es evitar la multiplicación, y los antibióticos pues son compuestos orgánicos que destruyen ciertas bacterias. Cuando uno va a usar un medio de cultivo sintético, el medio de cultivo debe proveerle a la bacteria un nutriente, un pH, una temperatura, una concentración de oxígeno y de sales y un potencial inicial del medio propio para ese tipo de bacterias. Todas no pueden usar el mismo sustrato ni el mismo microambiente porque todas tienen requerimientos diferentes. ¿Cómo hace para obtener energía la bacteria? Lo puede hacer por fermentación, por respiración, o algunas hacen una respiración fotosintética parecida a la de las plantas. La fuente de carbono, entonces hay bacterias que se consideran autótrofas completamente porque son capaces de utilizar el carbono directo. Hay otras que lo usan indirectamente, pero generalmente las bacterias son todas autótrofas. Hay fuentes de nitrógeno, de azufre, de fósforo, de minerales, y ustedes todos los ciclos ya los vieron. Las bacterias pueden ser acidófilas, alcalófilas o neutrófilas, y para recordar, las bacterias que son patógenas humanas son mesófilas, ¿sí? Porque es una temperatura compatible con la nuestra, la que necesitan, si no, no podrían crecer. Más o menos toleran hasta 42 grados porque pues hay órganos internos que no tienen 37 grados centígrados. Por aireación hay aerobios obligados o facultativos y anaerobios obligados o facultativos algunas. El metabolito clave es la glucosa 6-fosfato y les permite producir polisacáridos, ácidos nucleicos. Hay otro ciclo que es el del fosfenol piruvato, que es un proceso oxidativo, el del oxaloacetato y el alfa-cetoglutarato. Profe, ¿la glucosa 6-fosfato es inhibida para todas las bacterias? Generalmente, pero ellas pueden buscar un sustrato. Es que el problema con la bacteria es que si no hay el metabolito exacto, ellas pueden hacer una vía alterna para producir lo que necesitan. Ellas no se quedan. Tiene que ser que no haya ya un sustrato específico para que ellas, pero hay bacterias que pueden usar el azufre, el fósforo, el nitrógeno, pero necesariamente para la producción de energía y demás hacen todo ese ciclo que ustedes conocen ahí, ciclo de Calvin, despolimerasas, oxigenasas, vías reductivas y asimilación de nitrógeno. ¿Para qué? Para producir peptidoglucano, lipopolisacáridos, polímeros capsulares y gránulos alimentarios. Hacen fosforilación del sustrato mediante un donante inorgánico que es hacen vía de Meyerhoff, de Erdner-Dudorov, y aminación de purinas y pirimidinas, y todas esas vías las conocen ustedes más que yo porque ya las vieron. ¿No las vieron? Sí, en presencia o en ausencia de oxígeno. Y hacen ciclo de Krebs, producen ATP. Hay bacterias que son fermentadoras, por ejemplo la Escherichia coli es una bacteria fermentadora de carbohidratos. Entre ellos el carbohidrato que más les gusta es la lactosa. Entonces la división de las enterobacterias es porque hay unas que son fermentadoras y otras que no son fermentadoras. Por ejemplo los proteus no fermentan la lactosa, pero todas producen ácidos partiendo de los carbohidratos. Y una de las formas de clasificación microbiológica es por la fermentación de carbohidratos. ¿Tienen alguna pregunta? Lo vamos a congelar acá.
Entonces vamos a hablar de antibióticos desde el mecanismo de acción. Lo que es la cinética, las dosis y de todo los estarán esperando el próximo semestre. Pero vamos a hablar de antibióticos en la interrelación con su mecanismo de acción con las bacterias, ¿ok? ¿Qué es un antibiótico? Que inhibe o elimina, ¿sí? Porque hay unos que son bactericidas. ¿Cuál es la ventaja que tienen los antibióticos sobre otros, digamos, otras sustancias que se puedan usar como tratamiento? Tiene toxicidad selectiva. El antibiótico puede producir daños secundarios porque pues pueden dañar, algunos son ototóxicos, otros son hepatotóxicos, nefrotóxicos, pero por lo general las células adyacentes a donde está lo que queremos que se dañe no se afectan, ¿sí? Y eso se llama toxicidad selectiva. Estos señores, para que ustedes sepan que lo que tenemos ahorita no se lo inventaron en los últimos 20 años. Lo que nosotros estamos disfrutando tiene como 200 años de estarse produciendo, ¿sí? Desde la invención del microscopio, porque diseñar microscopio le cambió la mentalidad a los seres humanos. ¿Para qué diseñaron un microscopio? ¿O por qué? ¿En qué año? En el siglo XV y XVI, ¿sí? Cuando no existía la energía eléctrica. Pero si yo diseño un microscopio es porque yo he pensado que necesito ver cosas que no puedo ver con mis ojitos, sino como para qué me pongo a hacer yo un microscopio. La cosa es que el señor que lo hizo, ¿quién fue? Miren, sí señor. El señor era relojero y era un montón de cosas y manejaba vidrios, o sea que él sabía hacer lupas y todo. Obviamente le tocaba trabajar de día porque ¿de dónde venía la fuente de luz? Del sol. ¿Listo? Entonces con espejos para que le pudiera entrar la luz. Lo que hace el bombillo hoy en día lo hacía el sol en ese entonces. Pero crear el microscopio es importante, pero esa motivación que tuvieron para diseñarla es porque ellos creían que había cosas que no se veían. Entonces empezaron a mirar una gota de sangre, una gota de agua, sin tener plena conciencia de lo que nos estaba rodeando. Si uno mira imágenes de los dibujos y pinturas de la Edad Media, cuando la peste negra, pues ahí también había una evidencia de que pensaban en algo más allá de los ojos, porque se empezaron a tapar la cara. Puede hacer que oliera feo, porque había muchos muertos, ¿sí? O que de alguna manera ellos creían que en el aire, porque es que no podían pensar que era algo que entraba a uno o salía de uno para enfermar. Recuerden que generalmente la parte cultural y religiosa hacía pensar que las enfermedades eran un castigo, ¿sí? Entonces lo mereció y se enfermó. Y en ese orden de ideas, pues todos terminamos castigados porque todos nos vamos. De este mundo no sale nadie vivo. Entonces, probablemente. Pero ellos empezaron a darse cuenta hasta que. Por ejemplo, la sífilis sabían que era una enfermedad, pero nunca que al tener contacto dos personas, llegar a esa conclusión fue otro poco de tiempo de años. Los antibióticos fue un hallazgo de esos que suceden porque tienen que pasar, pero que la persona que estaba trabajando se dio cuenta, porque es que a uno le puede pasar y si no tiene ni idea pues lo bota a la caneca y ya, ¿sí? Pero el señor sí se dio cuenta que era lo que estaba pasando y nos dio uno de los regalos. Usar antibióticos nos cambió la vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas morían de enfermedades infecciosas. Sí, muchas guerras las ganaron las chiguelas porque producen diarrea. Entonces, si a un soldado y a otro soldado y a otro soldado le da diarrea, pues ninguno puede ir a pelear. Le toca rendirse. La otra cosa que ganaban las guerras eran los hongos, los dermatofitos que les daban en los pies. Si a usted se le rompen los dedos, usted ni bota ni nada porque anda con los piecitos
todo, el dermatofito rompe todos los espacios que hay, entonces usted no quiere ir a ninguna guerra. Entre la diarrea y el dolor en los pies, no, que gane, que tenga que ganar, ¿qué hacemos? La fiebre era el mensaje de algo malo que le iba a pasar a usted. ¿Sí? Porque la fiebre es inespecífica, pero si a usted le da fiebre, su sistema inmune se está defendiendo, ¿cierto? A veces pasa, pero a veces se instaura el proceso infeccioso y es el preludio de algo que va a suceder, ¿cierto? Entonces lo que nosotros tenemos hoy en día, pues que estamos disfrutando, es el trabajo de mucha gente a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y algunos los conocemos, otros no los conocemos. Y entonces, ¿cómo se clasifican los antibióticos? Por su origen en naturales, semisintéticos y quimioterápicos. Hoy en día pues hay de cuarta generación y de quinta generación porque las resistencias de las bacterias así lo ameritan. Afortunadamente todavía hay opciones, no, aquí es terrible. Entonces, por su tipo de acción pueden ser bacteriostáticos o bactericidas, por su espectro de acción de amplio espectro, o sea que le sirven a muchos tipos de bacterias, de espectro menos amplio o intermedio y de espectro reducido, solo para un determinado grupo de bacterias. Y por los mecanismos de acción, entonces, inhibición de la síntesis de la pared. Acuérdense que la pared tiene que sufrir o presentarse transpeptidación para que se tenga la estructura que se necesita. Entonces hay antibióticos que inhiben la transpeptidación al inicio o al final y ahora vamos a hablar cuáles son. Los que dañan la membrana celular, o sea, la desordenan, la lesionan. Inhibición de la síntesis proteica, bien sea en la transcripción o en la traducción, e inhibición de ácidos nucleicos y unos que se llaman antimetabolitos. Entonces reemplazan un metabolito necesario para producir un elemento de la bacteria de manera que afecta a la bacteria. Ahí están. Los mecanismos de acción, los betalactámicos, los péptidos y glucopéptidos, los que dañan la membrana, los que inhiben la síntesis de proteínas, bien sea uniéndose a la fracción 30S del ribosoma. El ribosoma de la bacteria es fracción 30S y 50S y pesa 70S. ¿Okay? Entonces algunos se pueden unir a la fracción 30S y otros a la fracción 50S. Algunos evitan la síntesis de material genético, como las sulfas, las quinolonas, la rifampicina, y directamente sobre las enzimas o sobre el RNA mensajero. Entonces ya vimos lo que era la toxicidad selectiva. Es más fácil tratar una infección bacteriana que una infección por hongos, ¿sí? Porque los hongos tienen homología con nosotros, son células eucariotas. Entonces los tratamientos para los hongos son más largos, cede la infección y a veces vuelve y aparece. ¿Nadie ha tenido un hongo en una uña? No. ¿Cuánto se demora uno en quitarse el hongo en la uña? Media vida. Y a veces vuelve y le sale. ¿Sí? Usted no sabe si se hizo tratamiento, si se está cuidando, de dónde fue que salió otra vez el hongo. Y eso que es un dermatofito, o sea, es superficial, le da a personas que son inmunocompetentes. Ahora, si es una persona inmunocomprometida, pues la historia es terrible. Pero las bacterias pues son procariotas. La enfermedad generalmente por bacterias son más agudas, o sea, rápido aparecen, pero si es el antibiótico adecuado y la persona tiene una respuesta inmune adecuada, pues fácilmente se recupera. ¿Sí? Voy a nombrarles los antibióticos, pero no se los tienen que aprender, sino cuál es el mecanismo de acción. Y si yo les digo una penicilina, ¿qué tipo de antibiótico es? Sí, pero es que eso es una cantidad. A ver, los que inhiben la síntesis de la pared hay los que se llaman betalactámicos, porque la penicilina tiene un anillo, que se llama el anillo betalactámico. Entonces,
esos dañan la pared. Entre esos están las penicilinas, y mire que es con S, porque penicilinas hay muchas, ¿sí? Eso depende de cómo le manipulen al anillo betalactámico, le metan meticilina y bueno, para hacerlo resistente. Las cefalosporinas, las penicilinas y las cefalosporinas son derivados de hongos, ¿sí? El primer hongo que pudimos asociar a la producción de antibióticos fue el penicilio, ¿sí? Y el cefalosporium es el que produce cefalosporina. Y hay otros que son los carbapenémicos y los monobactámicos, pero esos son de amplio espectro y generalmente los usan intrahospitalariamente. Esa es como la opción más arriba ya cuando lo demás no ha servido para nada. Pero antibióticos nuevos se están produciendo cada rato porque pues, a usted no le pueden decir, pero hay gente que se ha muerto porque la cepa no cede al antibiótico, ¿sí? El ideal no es que a usted le digan, ¿y sabe qué? No hay antibiótico para usted, pero sí ha sucedido. La vancomicina inhibe la síntesis de la pared, pero no es un betalactámico, trabaja en otro sitio diferente al de las penicilinas. Los que alteran la membrana celular, entre esos está la polymixina, pero por lo general es de uso tópico. Y los inhibidores de la síntesis de proteínas están aminoglucósidos, tetraciclinas, cloramfenicol, macrólidos y clindamicina. Están los que inhiben síntesis de ácidos nucleicos como la rifampicina, las quinolonas y el metronidazol. El metronidazol yo creo que ustedes lo han oído como para los parásitos, ¿sí? Para las amebas. En un principio se usaba para amebas, pero alguien se dio cuenta que es el metronidazol para los parásitos. ¿Sí? Se dio cuenta que funcionaba muy bien con bacterias anaerobias en la cavidad abdominal, ¿sí? A nivel entero. Entonces, pues ahora se usa para... Y los antimetabolitos, que son las sulfonamidas, trimetropinidapsona. ¿Qué es un antimetabolito? Mire, por ejemplo, el trimetropin, es capaz de, es un anillo aromático que reemplaza el ácido paraminobenzoico que necesita la bacteria para formar ácido fólico. Entonces la bacteria lo que hace es involucrar el antibiótico porque no diferencia y resulta que no produce ácido fólico que lo necesita para otras cosas. Entonces por eso se llama antimetabolito. La ventaja para la bacteria es que ella tiene una forma de resistencia. Pues yo ya no necesito el ácido ese. Yo hago el ciclo por otro lado y se queda usted por ahí mirándome y yo me multiplico, ¿sí? Porque así es como hace resistencia. ¿Ok? Entonces, los betalactámicos, esos son los betalactámicos. ¿Qué hace un antibiótico betalactámico? Alterar la transpeptidación. Se necesita un punto de unión a penicilina para que el antibiótico pueda funcionar, ¿sí? El antibiótico tiene que encontrar un punto para poderse fijar, la bacteria tiene que estar activa, tiene que estarse dividiendo, el antibiótico tiene que ingresar y encontrar ese punto de unión. Y una vez que se une, pues altera la transpeptidación porque reemplaza las enzimas que deben hacer eso. La otra cosa que hacen ese tipo de antibióticos es que las bacterias tienen autólisis, ¿sí? Pero controlada. Entonces los antibióticos betalactámicos le descontrolan la autólisis a la bacteria, o sea, ella se va a alisar sin que la bacteria pueda hacer nada para evitar la lisis, ¿sí? Por acción de estos antibióticos. Una de las formas de resistencia es que la bacteria deje de producir el punto de unión. Porque ¿qué hace el antibiótico si no encuentra punto de unión? La otra forma es produciendo enzimas. Las bacterias producen beta-lactamasas. Por unos genes que tienen son capaces de producir esas enzimas. Entonces a ustedes les van a informar que esa cepa de que se cultivó ahí de la infección que tenía de la muestra de su paciente tiene beta-lactamasas. Piense en otro antibiótico. ¿Sí? Beta-lactamasas positivas para esa bacteria que hay ahí. Entonces a ustedes les toca buscar otra opción que la pega. ¿Listo? Cuando ustedes soliciten un cultivo. Los monobactámicos y los carbapenémicos actúan igualito.
Bacteria que pierde la pared, ¿qué le pasa? Lo que está dentro queda afuera y la presión osmótica la revienta y entonces no sirve. Ese sí es bactericida. ¿Ok? Ahí están todas las penicilinas. Cuando hablemos de estafilococo, vamos a hablar que hay un estafilococo aureus que es meticilina resistente y entonces es un problema terrible, porque pues, casi todos tenemos ese tipo de estafilococo. Y el que, acuérdense que ellos se ceden información y entonces complica las cosas. Todos esos son, ¿cuál es el mecanismo de acción de todos esos que están ahí? Inhibición de la síntesis de la pared, la transpeptidación en el inicio, ¿cierto? Estas también son penicilinas. Fíjense que aquí hay una que se llama penicilina antipseudomónica. Hay una bacteria que se llama la pseudomona, que tiene una cantidad de unión a plásmidos, entonces tiene una resistencia, un gran número de resistencias a antibióticos y le diseñaron un antibiótico solo para ellos. Están los carbaphenémicos, los monolactámicos, las cefalosporinas, que dijimos que también eran betalactámicos, ¿cierto? Fíjense que hay de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta. Todos trabajan igual. ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibir la transpeptidación, porque son betalactámicos todos, ¿cierto? ¿Cómo podría ser una forma de resistencia? Dejando de producir el punto de unión y produciendo enzimas que inhiban, que neutralicen el mecanismo de acción. ¿Me iba a preguntar? Duro, que el aire este no deja oír. ¿Qué tiene un artículo de qué? Los tratamientos serían por un largo periodo de... Del tratamiento, que el tratamiento sea prolongado, eso es, ¿no? La bacteria tiene que estarse dividiendo. De crecimiento rápido, dices. ¿De crecimiento rápido la bacteria? El crecimiento es lento de la bacteria. Pero miren que el estafilococo aureus en 6 u 8 horas ya tiene una progenie, se multiplica. Miren, las bacterias de enfermedad nuestra que son de crecimiento lento son los micobacterios, que es la tuberculosis, la lepra, todo eso. Y esos que son de crecimiento lento, como tienen una pared tan complicada, la terapéutica es de por lo menos 4 antibióticos. Uno para la pared, otro para la tuberculosis no usan un solo antibiótico, usan 4. Pero por el tipo de bacteria que es. Pero generalmente el tiempo, por eso es que ustedes aprenden cinética, cada cuánto le doy la dosis del antibiótico. Es decir, que cuando la bacteria se vaya a dividir, haya antibiótico ahí. ¿Sí? Porque las primeras bacterias que se mueren son las sensibles. Entonces a uno le quedan las resistentes ahí. ¿Okay? Entonces cada vez que haya un número, aumente el número de bacterias, por eso es que a uno le dan cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, eso depende del antibiótico, pero no se complique. ¿Okay? Profe, después de haber utilizado los betalactámicos y digamos la bacteria torna a una forma de él, ¿cómo se puede manejar en ese caso? Sí, la forma L es una forma de resistencia. Entonces ahí tiene que cambiar de terapéutica. Lo que pasa es que puede ser que no se esté dividiendo. Si no se está dividiendo, no está afectando al paciente. ¿Sí? La bacteria empieza a manifestarse cuando empieza a dividirse para poder producir el daño que produce. Pero generalmente el antibiótico no dura toda la vida uno, tiene un tiempo de vida activa y luego empieza a descender. En ese momento puede cambiar el pH o la presión osmótica que permitió la forma C. Porque si quede, digamos, de forma de él no podía producir un falso negativo. Ya después cuando se induce, o sea, cuando baja los antibióticos, vuelve a su estado normal. Empieza a multiplicarse y entonces empiezan nuevamente los síntomas de su paciente, podría ser. Por ejemplo, podría volver a hacer picos de fiebre. Sí, porque de acuerdo al pico febril es cuando empiezan a darle el tratamiento y a buscar la bacteria. Por ejemplo, cuando solicitan hemocultivo, uno toma la muestra lo más cercano al pico febril, porque quiere decir que en ese momento
la bacteria salió a sangre. Pero tomar los signos del paciente le ayuda a mirar. Un paciente que ha tenido fiebre, que tiene leucocitosis y después de 5 días de antibiótico no hace picos febriles, han disminuido los marcadores de inflamación y disminuye la leucocitosis, pues quiere decir que está haciendo adherencia al tratamiento, ¿cierto? Los inhibidores de síntesis de proteínas, entonces están los aminoglucósidos. Entre ese grupo el más famoso es la streptomicina. ¿Qué es lo que tiene que hacer un antibiótico o qué hace un antibiótico que trabaja de esta manera? Evitar en el punto de inicio de la transcripción para evitar la elongación, ¿sí? Entonces ahí desde el arranque no hay envía de mensaje. O sea que lo que va a venir es un aminoácido que es no funcional. ¿Cuáles son las formas de resistencia? Dejar de producir el punto de unión o producir enzimas que metilan, acetilan y adenilan el antibiótico. Un antibiótico que recibe enzimas deja de ser funcional. ¿Cómo sabe usted que el antibiótico está siendo dañado por la bacteria? ¿Cómo sabe? ¿Qué le pasa al paciente? El paciente no va a mejorar, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, la persona tiene una infección urinaria, usted le pide un parcial de orina y el parcial de orina le dice que se ven 4 cruces de bacterias, tantas células, tantos polimorfos nucleares, tal. Usted le pone un tratamiento de antibiótico y a los 8 días el paciente vuelve y le dice, yo estoy bien, ¿sí? Fiebre, dolor, ardor, y la orina turbia, el paciente sabe. No piense que fue que el parcial de orina quedó mal hecho o el cultivo. Probablemente debe solicitar de entrada un cultivo con antibiograma. O, si está en tercer o cuarto nivel, una PCR de la orina, ¿sí? Porque en la PCR le van a decir que esa sepa cuáles son los genes de resistencia que tiene. Entonces no le desea. Pero su paciente no va a mejorar, busque otra alternativa terapéutica, ¿cierto? Claro que si usted pide un cultivo de antibiograma, ahí tiene todo el listado y esa es la ventaja del cultivo y del antibiograma es que usted va a ir con el antibiótico que es, porque hay tratamientos que son empíricos, porque es que su paciente puede llegar a urgencias con una infección volando ahí y usted no puede decirle, ¿sabe que espere 3 horas o 6 horas o 3 días y yo le empiezo el terapia? De acuerdo a los síntomas, le empieza una terapia antibiótica, ¿sí? Que es el tratamiento empírico. Desde su conocimiento, desde los signos y los síntomas, hay unas terapias de acuerdo a eso, porque es que hay infecciones que no tienen segunda oportunidad, o me dan antibiótico, o tranquilo, no me haga nada porque me voy. ¿Listo? Ahora, cuando llegue el reporte de lo que usted pueda, cultivo, Feynman Wright, todas las pruebas de biología molecular, pues usted mira a ver si dentro de lo que le está dando lo mismo que le informan, o le cambia el antibiótico. Eso ya es del tratamiento. Fíjese que hay gentamicina, micacina, trovamicina, cisamicina, todo eso es ahí, de primera, de segunda generación, de tercera generación. Los macrólidos, como su nombre lo indica, pues es una molécula grandota, también inhibe la síntesis de proteínas, pero el antibiótico lo que hace es unirse a la fracción 50S y por lo general esos antibióticos son bacteriostáticos, más que bactericidas. En cambio, los aminoglucósidos por lo general son bactericidas. La citromicina es como una de las más conocidas ahí de ese grupo. Sí. Las tetraciclinas, mire, los antibióticos no son completamente inocuos, ¿cierto? Hay unos que se pueden usar en la mujer embarazada, otros en los niños, bueno, eso ya lo aprenden ustedes a manejar. Si el paciente no está orinando bien y el antibiótico se elimina por orina, pues usted ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si la infección es del sistema nervioso central, el antibiótico tiene que poder pasar la barrera hematoencefálica, porque si no, ¿qué hacemos ahí? Cloranfenicol, clindamicinas, los que son inhibidores de ácidos nucleicos, la rifampicina, las quinolonas, el metronidazol.
Otros antibióticos, la vancomicina daña la pared, pero distinto a los betalactámicos. Las sulfonamidas. Mire lo que se usa para la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad de salud pública que tiene un protocolo de manejo. Eso ahí toca hacer lo que dice el protocolo y nada más. Fíjese que habla de antibióticos de primera línea y por lo menos a la persona le dan 3 o 4 antibióticos porque tienen que inhibir la síntesis de proteínas, la síntesis de pared y la síntesis de material genético. Porque si le dan uno solo no sirve para nada. Y cuando no sirve la primera línea, pues hay segunda línea. Las pruebas moleculares ahora le dicen, ¿sabe qué? Esa bacteria tiene un gen de resistencia a este o a este o a este. Pues no se lo ponga, le toca darle otro. ¿Sí? Bueno, pero como la ciencia busca siempre la ayuda de nosotros, entonces hay antibióticos que inhiben las beta-lactamasas. ¿Se acuerdan cuáles eran las beta-lactamasas? Las enzimas que dañan los anillos betalactámicos de la penicilina y demás. Los que están de este lado, que son el sulbactán, el ácido clavulónico, clavulínico y tazobactán, son inhibidores de beta-lactamasas, pero mire que los usan conjugados con otros. Entonces, el que inhibe la beta-lactamasa va a unirse a la beta-lactamasa y deja que el otro ingrese y cumpla con el proceso para el cual va a trabajar. Por eso a uno le dan ampicilina sulbactán o le dan amoxicilina ácido clavulínico, depende del resultado del cultivo, pero a veces uno va y el médico le dice para esa infección, se está cayendo, ¿listo? Entonces ya vimos las formas de resistencia, inactivación del antibiótico, modificación bacteriana que impide la llegada al punto diana, alteración por parte de la bacteria del punto diana, una bomba de expulsión, falta de penetración, o sea, no encuentra porinas. Y las pruebas de sensibilidad, cuando se pide un antibiograma, le dice si es sensible, si hay una sensibilidad intermedia o si definitivamente la bacteria es resistente al antibiótico. ¿Sí? Y cuando es sensible le dicen la concentración mínima inhibitoria. Puede que sea sensible, pero necesita más cantidad que otro antibiótico que tiene una menor cantidad, entonces generalmente usan el de menor. Y ahora, como en los hospitales hay lo que se llama PROA, que es un comité para determinar cuál es el antimicrobiano que se debe usar para evitar resistencias, pues los infectólogos son los que dicen, ¿sabe qué? Mire, aquí en este hospital funciona tal antibiótico, entonces póngale ese antibiótico. ¿Sí? Eso ha disminuido la resistencia. Las penicilinas, las betalactamasas se encuentran en el espacio periplásmico o en la superficie externa de la membrana citoplásmica, donde pueden destruir los antibióticos betalactámicos que penetran en la membrana externa. Y aquí están las principales enzimas que dañan los antibióticos, enzimas inhibidoras. Esto es la clasificación de Ambler y de Bloom. Esta beta-lactamasa de amplio espectro, entonces si lo encuentran por ahí que le informan la bacteria que usted mandó a cultivar de esa muestra tiene Bleri, entonces eso es una beta-lactamasa de espectro extendido con distintas genes y enzimas que las producen y metalolactamasas, beta-lactamasas de tipo cromosómico y todo eso daña los antibióticos, ¿sí? Y se los informa a ustedes en el cultivo. Según el pH y demás, pero eso está determinado por el genoma. Tiene genes de resistencia que producen las beta-lactamasas. No, yo estoy sorda. ¿Qué? Para las beta-lactamasas, sí, para las Bleri, pero para otras lo que hacen por lo general es utilizar otro antibiótico, ¿sí? Si ese antibiótico, si se encuentra ese tipo de antibiótico con un gen, es que la bacteria tiene un gen que le permite producir esas enzimas. Entonces lo que deben usar es otra, la terapéutica cambia, ¿sí? Cuando ustedes piden un cultivo y un antibiograma, ahí les sale por lo menos 10 antibióticos. Entonces ustedes tienen que escoger el que les sirva a la bacteria en menor cantidad, ¿sí?
por debajo de 0,25, menor o igual a 0,25 la concentración mínima inhibitoria. Y si en el hospital hay un infectólogo, entonces a veces le escriben consulte al comité PROA en el cultivo. Pero si usted no se mata la cabeza, busca al infectólogo que para eso estudió. Es que hubo mucha resistencia para los infectólogos. Porque si usted era el médico tratante de la señora que estaba en gineco con una infección y el infectólogo llegaba y le decía, no, doctor, no le des antibiótico, pero si el paciente es mío, ¿cómo me va a decir usted qué antibiótico le puedo decir? Pero entonces, acuérdense que hoy en día todo es transdisciplinar, ¿cierto? Y se trabaja mejor unidos todas las profesiones que por ahí solo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo volvemos a tener clase? Cocos gram positivos. Yo ya les pasé el contenido, ¿cierto? Vamos, listo. Sí, terrible.